Saludos, saludos fraternales a todos mis queridos hermanos masones y a todos mis queridos hermanos no masones. Les envío un saludo y una bendición. Algunos se preguntarán, sobre todo los que no son masones, ¿cómo es posible que un reducido número de hombres como somos los masones, porque en realidad los masones somos un grupo muy minoritario? Algunas veces somos un centenar de masones congregados en una tenida de gran logia, a veces mucho menos, y no se diga en las sesiones regulares que se forman en los talleres llamados respetables logias simbólicas. Y qué no decir del reducido número de masones en las logias capitulares filosóficas del cuarto grado al 33 también. Somos un reducido número de masones los que nos congregamos en esas logias. ¿Y cómo es posible que un número tan pequeño, porque históricamente siempre hemos sido comparados con las grandes religiones o con los grandes clubes sociales como Rotarios o Leones o partidos políticos o congregaciones deportivas, en fin, somos un reducido número? ¿Y cómo es posible que un tan reducido número de personas, de seres humanos, hayan determinado en mucho cómo se ha desarrollado y cómo se desarrollará la vida de millones de seres humanos? Debemos recordar que los Estados Unidos, en concreto, fue fundada por masones y que los lineamientos hasta hoy parecen ser, o parecían ser ahora con Donald Trump, muy, muy propuestos hacia la fraternidad, hacia la igualdad, hacia la equidad. Y es cuando debemos responder los masones: ¿a qué se debe este fenómeno tan puntual y tan concreto? Que los masones o la masonería haya sido tan determinante en la política, en la ciencia, en la sociedad, en la educación. Como vimos hace unos días, la Constitución mexicana de 1917 fue elaborada por masones. Eso está comprobado y bien documentado. Y la razón o la respuesta a esto es nuestra formación educativa. Como desde que nos iniciamos masones, o algunos cuando son jóvenes ajefistas o jóvenes de Moley, se nos va formando un criterio y una formación política. No debemos de olvidar que la masonería es un baluarte político en muchos aspectos, sin caer en tendencias partidistas o de ideologías de derechas o izquierdas, de centros o progresistas, anarquistas, en fin. La masonería es, en concreto, una institución política liberal. La política no tiene nada de malo. Los malos son los políticos. Los ideales políticos, presumo yo que en cualquier partido político se enaltecen los valores humanos. Claro, habrá partidos como el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi en Alemania, que probablemente tienen otros conceptos, algunas constituciones islámicas en las que incluso
se apedrea a las mujeres. Pero en concreto en la civilización occidental, en la civilización moderna, las constituciones son el pilar fundamental de la sociedad, y estas sin lugar a dudas tienen un fundamento masónico. Y así es como se nos instruye en logia a salvaguardar los ideales fraternales, los ideales de justicia. Muchas de las constituciones mundiales de las naciones son una calca de las constituciones que rigen las logias, y de ahí se basaron y se siguen basando. Modifican algunas cosas, pero en esencia es una calca de las leyes que en la masonería rigen. Se tomó el modelo masónico y se implementó en las naciones, eso es evidente. Cuando uno ve con una mirada hacia cómo se conforma un municipio, cómo se conforma un estado, cómo se conforma una nación, es casi exactamente lo mismo de cómo se conforma una logia masónica. Las logias masónicas son en sí laboratorios sociales, y luego de un tiempo es lo que se discute y lo que se elabora en las logias. Los masones buscamos la manera de llevarlo a concretar en la sociedad. Lo vemos últimamente con las candidaturas ciudadanas, con las candidaturas independientes aquí en la nación mexicana, que fueron promovidas por masones, no por la masonería, porque no hay que incluir a la masonería en estos fenómenos, porque la masonería es una institución apolítica, o sea, sin tintes políticos. Pero los masones, algunos masones sí que están involucrados en muchos de estos asuntos. Ahora últimamente hemos visto que hay masones pidiendo un plebiscito, otros masones pidiendo una revisión a ciertas leyes, a ciertas normas que nos rigen. Algunos para destituir al presidente mexicano. Pero como les digo, la masonería no tiene nada que ver esto. Son masones que en lo muy particular, en su fuero personal, hacen estas elaboraciones muy puntuales, y lo hacen muchas veces en pequeños grupos de no más de 5 o 6 masones, o algunas veces un poco más. Pero de que son efectivas, es evidente que sí. Muy bien. Se me alargó un poco este video. Espero estén muy bien. Los espero ver en el próximo video. Y es cuanto. Les aprecio mucho. Hasta luego.